Nos damos un domingo más la bienvenida a la casa del Señor. Estamos con alegría en el corazón porque el Señor está en nuestras vidas, está con nosotros, está en nosotros y tenemos un gozo en la salvación que el Señor nos ha dado que nadie nos lo puede quitar. Y que la Escritura nos enseña a gozarnos en el Señor siempre. Y nos lo repite y nos dice, y otra vez os digo que os gocéis. Así que con este gozo que tenemos los cristianos, porque somos del Señor y porque el Señor está con nosotros, es que vamos a abrir su palabra en esta mañana y considerar algunas cosas de la maravilla de nuestro Dios, que es fundamentalmente lo que queremos hacer al abrir las Escrituras. Presentarnos los unos a los otros a nuestro Dios, para que le conozcamos un poco más y conociéndole más nos enamoremos más de Él y le amemos más. Y amándole más nos consagremos más, porque viendo cómo es Dios y viendo todo lo que Él ha obrado por cada uno de nosotros, que en nuestros corazones lata un deseo ferviente de querer vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros, como dice la palabra del Señor. Y en esta mañana pues tenemos este gozo, el gozo de que el Señor está en medio nuestro, el gozo de que hemos podido cantar estos himnos preciosos que le glorifican, el gozo de que tenemos su palabra que es preciosa y que nos enseña tantas maravillas de Dios. Y en esta mañana estos versículos que nos ha leído el hermano Ferran nos presentan la maravilla de las maravillas, que es la obra de la redención que Dios ha obrado a favor de todos los hombres. Y la presenta de una forma tan sencilla y tan completa que nos quedamos asombrados al considerar cómo en tan breves palabras Dios puede presentarnos una obra tan grande, tan perfecta y tan completa. En los versículos anteriores que no hemos leído nos está presentando cómo somos los hombres. Y nos dice que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. Es decir, que el versículo 2 y el versículo 3 presentan el gran desastre que es el hombre que vive en sus pecados. Y que como es pecador, el hombre es pecador y su corazón es pecador, pues a lo que está movido y a lo que se siente movido es a todo esto que aquí nos presenta, la condición de este mundo, y vivimos en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, es decir, cada uno a lo suyo, en sus cosas, movido todo ello por el pecado de nuestros corazones. Y esta es la realidad del hombre y de cada uno de los hombres que vuelan la faz de la tierra. Aun por muy buenos que se nos puedan presentar, algunos de los grandes hombres, grandes estadistas, grandes personas, grandes investigadores, que en este mundo los hay, pero todos los hombres estamos inficcionados por el pecado. Y el pecado nos ha hecho así. Entonces, como todos hemos recibido el pecado heredado, porque en Adán y Eva todos pecamos, como dice la palabra, pues todos somos pecadores, todos hemos nacido así y todos necesitamos la redención que es en Cristo Jesús. Pero llegan los versículos 4 y 5, y en los versículos 4 y 5 aquí ya no nos presenta a los hombres, sino que nos presenta a Dios. Habíamos visto al hombre pecador en su situación de condenación, y ahora vemos a Dios que, movido por las virtudes que le son propias, busca solucionar ese problema que el hombre tiene, problema que le lleva a la eterna condenación, como es el pecado, y busca solucionarlo Dios porque solo Dios es el que puede solucionar el problema de nuestro pecado. Solo Dios puede darnos salvación y vida eterna. Y entonces los versículos 4 y 5 nos dicen, empero Dios, hasta aquí era una cosa, dice, pero ahora hay otra cosa. Dios, que es rico en misericordia,
por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dice que estábamos muertos en pecados, como dice el versículo 5, pero que en el Señor Jesucristo Dios nos ha dado vida, nos ha salvado, nos ha librado de nuestros pecados y nos ha librado de la eterna condenación. Y a la hora de presentarnos esta obra que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en la persona bendita del Señor Jesucristo, que en la cruz del Calvario murió y resucitó por cada uno de nosotros, allí ocupó nuestro lugar para darnos salvación y vida eterna. En esta obra que Dios hace por el Señor Jesús para redimirnos, nos presentan estos versículos las tres columnas en que se sustenta esa obra de la redención que Dios ha obrado por cada uno de nosotros. Porque fijémonos que nos dice, primero, que Dios es rico en misericordia. Después nos dice, por su mucho amor con que nos amó. Y finalmente nos dice, por gracia sois salvos. Así que tenemos aquí estos tres pilares inconmovibles en los cuales se sustenta nuestra salvación. Somos salvos por la misericordia de Dios, por el amor de Dios y por la gracia de Dios. Y ambas tres cosas perfectamente armonizadas en la obra de la cruz, en la dádiva del Hijo que Dios ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esa dádiva del Hijo están perfectamente aunadas estas tres virtudes del carácter de Dios. Ni una de ellas puede faltar para que nuestra redención sea perfecta. Y en ese movimiento de gratitud de nuestros corazones por esta salvación tan grande, damos gracias a Dios por su misericordia, por su amor y por su gracia, porque es por ellas que Dios nos ha salvado. Y nos dice aquí la palabra, hablándonos de estas tres características maravillosas de Dios Salvador, nos dice que Dios es rico en misericordia. Y sabemos que es así porque así nos lo dice la palabra, claramente, ¿verdad? Dios es rico en misericordia, además de que lo sabemos porque cada uno podemos dar fe de que en nuestra vida es así. Pero la palabra nos dice que Dios es rico en misericordia. Esto no quiere decir que Dios no sea rico en amor o en gracia, porque Dios es rico en todo lo que Él es, en todo. Pero aquí sí que, por una particularidad que Dios nos quiere mostrar, especifica Dios, al revelarnos su santa palabra aquí a través de la instrumentalidad de su siervo Pablo, que Dios, aunque es rico en todo, nos quiere mostrar específicamente que es rico en misericordia. Y esto porque la palabra que quiere establecer un contraste muy importante que nos implica a nosotros y que nos resitúa a cada uno de nosotros muy bien delante de Dios. Ese contraste nos abre los ojos. Normalmente todos los contrastes nos abren los ojos. Cuando uno pasa de un oscuro a un claro, reacciona. Cuando él está viendo una pintura de matices grises y pasa a ver inmediatamente una pintura de colores muy vivos y brillantes, ese contraste le hace reaccionar. Cuando uno pasa de una piscina de agua fría a una de agua caliente, reacciona. E incluso el sistema circulatorio reacciona, ¿verdad? Los contrastes hacen reaccionar, tanto física como anímicamente. Y Dios aquí nos quiere presentar un contraste muy evidente para que cada uno de nosotros paremos atención y sepamos recolocarnos bien donde nos conviene, para que se nos despierten bien los sentidos. Y para establecerlo,
Dios nos quiere hablar de que es rico en misericordia, que también, insisto, podría habernos dicho que es rico en amor y rico en gracia. Pero veremos cómo la riqueza en misericordia nos sacude de una manera que nos hace pensar otras cosas y de otra manera. ¿Por qué hay este contraste en estas palabras cuando nos dice que Dios es rico en misericordia? Porque la misericordia implica en sí misma que hay alguien que es pobre. Que eso es lo que significa la palabra misericordia. Misericordias es el que tiene el corazón con el pobre. Esto lo recuerdo porque un día que estuve aquí predicando, el hermano Javier nos lo predicó con mucha claridad y nos explicó muy bien el significado de esta palabra. Y a mí se me quedó. Y la misericordia es el que tiene el corazón puesto con el que es pobre. De manera que el concepto misericordia implica que siempre ha de haber alguien que es pobre. Siempre. Si no, ese concepto ya no tiene validez, no existe. Y ese pobre del que habla la misericordia, ese pobre soy yo. Y ese pobre eres tú. Todos nosotros somos los pobres, beneficiarios de la misericordia de Dios, que es quien tiene puesto el corazón en el pobre. Pero no nos dice solo que Dios es misericordioso, nos dice que es rico en misericordia. Es decir, que es un aumentativo de la situación, porque uno puede ser misericordioso o puede ser rico en misericordia, ¿verdad? Pues no solamente nos dice que Dios es misericordioso, que lo es, sino que es rico en esa misericordia. De manera que aquí ya hay alguien que es pobre, que soy yo, y hay alguien que es rico, que es Dios. Y ambos relacionados por la misericordia. Que Dios, que es rico en ella, me atiende a mí, que soy tan pobre. Y este contraste tan grande ya me resitúa delante de Dios. Me hace entender mi condición. Y que mi condición delante de Dios es la de pobreza. Que sí que yo tal vez delante de los hombres puedo parecer algo o alguien, o tener un nivel o un estatus, pero lo que la palabra me enseña, por este versículo 4 de Efesios 2, es que delante de Dios mi condición es la del pobre. Y que Dios es rico, teniendo misericordia de mí. De manera que yo lo único que puedo hacer es, reconociendo que esto es así, dar gracias a Dios y adorar a Dios por esa riqueza en misericordia que tiene conmigo, y a la vez acogerme a esa misericordia que es para mí. Sentir que yo la necesito, sentir que necesito las misericordias de Dios para seguir adelante. No pensar que, bueno, quizá yo ya soy algo, alguien como que el que ya no necesitara en algún instante de su vida de la misericordia de Dios. Es que no nos puede faltar ni un solo instante de nuestra vida la misericordia de Dios, ni un solo instante, porque si un solo instante faltara, no estaríamos aquí. Y este es el sentir del corazón del cristiano, de decir, Señor, yo no soy nadie, me acojo a tu misericordia, en mi gran pobreza me acojo a tus riquezas de misericordia. Y nos dice que Dios es así, que Dios es rico. Ahora ya nos hemos resituado un poquito y ya sabemos dónde estamos y lo que somos. Ahora vamos a ver un poco de esta riqueza, porque nos dice la Escritura que Dios es rico en esta misericordia. Y nos preguntamos, y nos podríamos preguntar, ¿qué significa ser rico?
y diríamos que alguien que es rico es alguien que tiene mucho de algo, ¿verdad? No solo que tiene algo, sino que tiene mucho de eso. Pero cuando a nivel de humano, de que nos estamos moviendo en este mundo, hablamos de alguien rico, nosotros no lo asociamos con alguien que tiene una capacidad intelectual muy grande y es un gran investigador, o alguien que tiene un talento extraordinario para hacer una escultura o una obra de arte, o un gran músico que es capaz de componer piezas extraordinarias que conmueven el alma. Aunque esas son riquezas que tienen esas personas, tienen un talento que Dios les ha dado, aún en lo humano. Cuando nosotros nos preguntamos qué es un rico, nosotros entendemos que un rico es ¿qué? Aquel que tiene ¿qué? Mucho dinero. Efectivamente, ¿es así o no es así? Pensamos, ¿quién es un rico? Y cuando decimos, mira, ¿crees que va por allí el rico? Nosotros inmediatamente pensamos que tiene mucho dinero. No pensamos que es un gran artista o un gran escritor que ha sido capaz de hacer una gran enciclopedia ilustrada por la capacidad intelectual que tiene. No. Pensamos que es un rico porque tiene mucho dinero o porque tiene muchas propiedades, ¿verdad? Esa es la manera de pensar que tenemos los hombres, porque lo evaluamos todo en el concepto de lo que nos movemos aquí, que son las cuestiones materiales. Y el mismo Señor Jesús, cuando habló con sus discípulos, después de haber hablado con el joven rico, hizo referencia a esto también. Vamos a verlo porque es interesante. Está en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 19, Mateo 19, los versículos 22 y 23. El Señor ha hablado con el joven rico y le ha dicho pues que si quiere tener tesoro en el cielo, que vendiera todo lo que tenía y diera a los pobres. Y el joven rico se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor le dice a sus discípulos, y oyendo el mancebo esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. El Señor les presenta a un rico efectivamente como aquel que tiene mucho dinero o muchas posesiones, que es el concepto que los hombres entendemos de lo que es una persona rica. Pero Dios es rico en otra forma. No es como los hombres entendemos o como los hombres podemos ser. Y hay unas diferencias muy grandes entre la riqueza que Dios tiene como Dios y la que un hombre puede tener como hombre, en todas las cualidades que pueda tener naturales o en la cantidad de dinero o de posesiones que pueda tener. La riqueza de Dios es diferente porque Dios es rico en sí mismo en todo lo que Él es, a diferencia de los hombres. Porque un hombre puede ser rico en dinero pero no en otras cosas. O puede ser muy inteligente y no tener un radio, ¿verdad? Pero Dios es rico en todo lo que Él es, en todos sus atributos, sus virtudes, sus capacidades, en todo es rico. Porque es abundantísimo, es infinito en todas las cosas, es el eterno infinito Dios. Y es rico en misericordia, es rico en amor, en gracia, en bondad, en santidad, en fortaleza, en todo. Dios es rico en todo lo que Él es. Y todo lo que Dios tiene, y que es rico en ello, le es esencialmente propio. Y esto es muy importante para diferenciarlo de los hombres. Porque es rico en todo lo que Él es, pero lo es en sí mismo. Le es esencial eso. Es decir, que nadie se lo ha dado, para que nos entendamos. Por eso hay una escritura en Romanos que nos dice muy claramente, en Romanos 11, los versículos del 34 al 36, nos dice, Romanos 11, del 34 al 36, porque ¿quién entendió
recibió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. A él sea gloria por siglos. Amén. El versículo 35 hace una gran pregunta. ¿Quién le dio a él primero para que le sea pagado? La respuesta es nadie. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, pregunta: ¿quién le ha dado algo a Dios para que Dios esté en deuda con él? Nadie. Nadie, ningún hombre, ningún ángel, ninguna criatura. Nadie le ha dado algo a Dios para que Dios tuviera que pagarle a ese otro en justa correspondencia por lo que ese otro primero le ha dado a él. Eso es imposible, no existe. Por eso, el versículo 36 dice: porque de él, y por él, y en él, son todas las cosas. Todas las cosas son de Dios, son por Dios y son en Dios. Todas las cosas. De manera que Dios es rico, todo lo que Él tiene es riqueza, y además la tiene por sí mismo, sin que nadie le haya tenido que dar nunca ninguna cosa. No nos pensemos jamás, jamás de los jamases, que nosotros alguna vez le hayamos dado algo a Dios. Cuidado con esto. Que todo lo recibimos de Él. Y si algo podemos hacer, es por la gracia de Dios que nos quiere usar como Él quiera. Pero desde luego que somos nosotros los que somos deudores a Dios, no Dios de nosotros. Pero el hombre es muy diferente, porque es verdad que encontramos a hombres ricos en cosas, pueden ser en dinero o en otras cosas. Pero es tan diferente respecto de Dios, porque la riqueza que el hombre tiene, además de que puede ser rico en una cosa y en otra no, que ya no lo tiene todo, además es que la riqueza que el hombre pueda tener no le es propia. Cualquier riqueza que pueda tener le es dada siempre. Hablemos del concepto de dinero, que es el que más entendemos. Uno puede ser rico o porque lo hereda, o porque lo gane trabajando, que cada vez es más difícil, ¿verdad? O porque le toque la lotería. Pero no porque él sea esencialmente rico en sí mismo. Y esto no porque nosotros filosofemos acerca de estas cosas, sino porque lo dice la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a Timoteo la primera carta, en primera de Timoteo, en el capítulo 6, Dios da una sentencia respecto al hombre que es inmutable y es para todos. En primera de Timoteo 6, en el versículo 7, nos dice la palabra del Señor: porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Esto es lo que Dios dice respecto del hombre. De todos, desde Adán hasta el niñito que acaba de nacer ahora mismo, en esta hora de este domingo. Todos los hombres, ninguno de nosotros, ninguno hemos traído nada a este mundo. Nada. Todos hemos venido sin nada. De manera que todos, esencialmente, somos pobres, porque el que nada trae es porque nada tiene, y el que nada tiene es pobre. Y esa es la realidad esencial que Dios nos presenta respecto del hombre, que todos somos así, y que todos venimos a este mundo sin nada, y que el día que hayamos de dejar este mundo, nada nos vamos a llevar de aquí. Y todas las cosas que en otras culturas y civilizaciones preparaban para cuando las personas morían y dejaban los tesoros allí, en las pirámides y en otros sitios, pues efectivamente todo se ha quedado allí, porque todos los que han ido después los han encontrado, ¿verdad?
No se los ha llevado nadie a ningún sitio. El que se murió no se lo llevó a ningún sitio. Y allí han quedado. Y así es. Porque la palabra de Dios, la sentencia de Dios se cumple para cada hombre. Es la pobreza del hombre. Nada traemos a este mundo y nada podremos llevarnos de este mundo porque somos esencialmente pobres. Y Dios, cuando hizo al hombre, y en el libro de Génesis está, encontramos que lo hizo. ¿De qué cosa hizo Dios al hombre? Lo hizo del polvo de la tierra, ¿verdad? Formó al hombre y sopló en él aliento para que fuera alma viviente. Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, del humus, que de ahí viene la palabra humildad, del humus, de lo que se pisa, de ahí hizo Dios al hombre. Para que el hombre, cada vez que se mire y se vea, en lugar de decir, oh, qué guapo, qué elegante, diga, si yo soy polvo, esta es mi pobreza, y que gracias a Dios cada día se acuerda de que somos polvo. Esa es nuestra pequeñez. Dios nos ha hecho del polvo, y nosotros hemos de entender que esto nos hace pequeños delante de Dios. Y además de que Dios nos hizo del polvo, cuando Dios dejó al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, los dejó desnudos, porque nos dice la Escritura que estaban desnudos allí. Y eso es un testimonio de la santidad del hombre, entonces, porque nos dice la Escritura que estaban desnudos el hombre y la mujer y no se avergonzaban, ¿verdad? Es un testimonio de la santidad del hombre en aquel momento, pero también es un testimonio de la pobreza del hombre, porque Dios le está dando testimonio al hombre, aún en la santidad que tenía en ese momento, de que no había traído nada a este mundo. Nada había traído. Y después, cuando pecara y muriera, nada se llevaría. Estas cosas dan testimonio, ya cuando Dios hizo al hombre, de lo pequeño, sencillo y pobre que lo hizo, en contraste con la riqueza que Dios tiene en sí mismo. Y hay otra diferencia muy importante en esa riqueza de Dios respecto al hombre. Y es que un hombre rico puede ser muy rico y de esa riqueza puede dar mucho, poco o nada, y eso no afectará a su nivel de riqueza. Será rico. Puede haber un rico que no dé nunca un duro a nadie, pero sigue siendo rico. Nadie le puede negar eso, porque tiene los millones en el banco, o donde los tenga, o en la bolsa. Puede haber un rico que dé un 1% de lo que gana y sigue siendo rico. Y puede haber un rico que dé mucho y es rico. Pero en Dios es diferente. La riqueza de Dios es diferente. Porque la riqueza de Dios implica no solo que Dios es rico en todo lo que Él es de sí mismo, sino que de esa riqueza da a todos en toda abundancia, porque si no diera de esa riqueza que tiene, esa riqueza de Dios no sería perfecta, le faltaría. Sí, Dios tendría todas las riquezas en sí mismo, pero al no compartirlas con nadie, moralmente quedaría afectado ese concepto de riqueza, ¿verdad? Por eso la riqueza de Dios es la que Él tiene en sí mismo, pero que a la vez en toda abundancia la comparte, la da a todos. Por eso el Señor Jesús, cuando habla con el joven rico, volvemos a hacer referencia a ese pasaje de Mateo 19, cuando habla con él, el Señor Jesús tiene la capacidad moral de decirle al joven rico lo que tiene que hacer. ¿Y qué le dice? Vende todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. ¿Por qué el Señor Jesús le puede decir esto al joven rico? Porque Él es quien lo hace. El Señor Jesús es el rico que se hace pobre para enriquecernos a todos, ¿verdad? El Señor Jesús es el rico que comparte la riqueza de la vida eterna con cada uno de nosotros, el tesoro de su sangre preciosa que nos limpia de todos nuestros pecados. Y Dios es el rico que comparte la riqueza de su misericordia con todos nosotros. Por eso su Hijo amado, el Señor Jesús, puede ir al joven rico y decirle, vende todo lo que tienes y da a los pobres, porque Dios es el primero que lo hace. Si no, ¿cómo se lo iba a decir?
damos cuenta. Entonces tenemos aquí que la riqueza de Dios se obliga en sí misma a dar de esa riqueza a todos. Por eso en Romanos hay un versículo que confieso que paré más atención en él, preparando estos pensamientos, y que nunca lo había visto en esta forma. En el capítulo 10 de Romanos, el versículo 12, fijémonos cómo nos dice. Romanos 10, 12. Porque no hay diferencia de judío y de griego, porque el mismo que es Señor de todos, rico es para con todos los que le invocan. Nos dice que Dios es rico para con todo aquel que le pide, que le invoca. Es decir, que le da en abundancia, que eso es lo que significa. Ser rico para con otro es que te da abundantemente, ¿verdad? Te comparte contigo sus riquezas. Y nos dice que para todo aquel que invoca a Dios, Dios es rico para con él. Así que pensemos que cada vez que oramos, que pedimos a Dios, que invocamos, que suplicamos, que rogamos, Dios no es un Dios que nos da pequeñas cantidades de pequeñas cosas, muy escasamente, muy dilatadamente y muy desincronizadamente, sino que Dios es rico para todo aquel que le invoca. Da de sus riquezas abundantemente. Y este debe ser el sentir que tenemos cuando pedimos a Dios y cuando recibimos algo de Dios. Darle gracias porque nos ha dado riquezas suyas en abundancia, que así lo dice la palabra. Así que vemos que Dios es rico de esta manera, pero hemos visto que es rico en misericordia. Y ahora vamos a parar un momentito en este concepto, porque sabemos que Dios es rico en todo, pero vamos a ver un momentito el hecho de que es rico en misericordia, específicamente en esto. Porque nos hemos dicho hace un momento que Dios es rico para todo aquel que le invoca, ¿verdad? Pero el concepto de la misericordia es tan grande que en su misericordia Dios es rico aún para aquel que no lo invoca. Porque ese es el concepto de la misericordia. El corazón de Dios que se acerca al pobre, que se apiada de él, que tiene compasión de él. Y Dios es rico en misericordia para el que le pide, y Dios es rico en misericordia también para el que no le pide. Vamos a ver dos versículos en dos salmos que dicen prácticamente lo mismo. El Salmo 33, el versículo 5, Salmo 33, 5 nos dice la palabra del Señor. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y en el Salmo 119, el versículo 64, nos dice prácticamente las mismas palabras. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra, enséñame tus estatutos. La tierra está llena de la misericordia de Dios. Y en la tierra están los que le piden de esa misericordia, y en la tierra también están los que no se la piden. Pero la tierra está llena de la misericordia de Dios, porque la misericordia es así. En la riqueza y en la abundancia de Dios se manifiesta en esta forma. Y que es que con el que le pide, Dios es rico, pero y con el que le pide, Dios da algo que no sea en riqueza y en abundancia. Dios todo lo da en grande abundancia.
en grande abundancia de que gocemos, como dice la Escritura. Y la tierra está llena, hemos leído en el texto. No nos habla de un poquito, una escasa parte, una pequeñez, para aquellos que no le piden, bueno, un poquito de nada. Nos dice que la tierra está llena de su misericordia, y lo hemos leído por 2 veces, lo cual quiere decir que de su riqueza Dios da. Y Dios da a todos, aunque el hombre no lo entiende, o no lo reconoce, o no da gracias. Porque en el Evangelio según San Mateo, también el Señor Jesús, en el Sermón del Monte, dijo unas palabras, refiriéndose a esto también, cuando mostraba a los discípulos cómo tenían que ser siguiendo el carácter de Dios. En el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 45, Mateo 5:45 nos dice: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga sobre malos y buenos, y llueve sobre justos e injustos. El Señor Jesús nos muestra el carácter de Dios, misericordioso. Nos habla de justos y de injustos, y nos habla de buenos y malos. Es decir, que el Señor Jesús no confunde nada aquí. Establece que hay unos que son justos y otros que no, y unos que son buenos y otros que son malos. Pero muestra la misericordia de Dios, que dice que su sol, que es suyo, que es de Dios, y como es suyo, Dios dispone de ese sol, dice, su sol salga sobre buenos y malos, y llueva sobre justos e injustos. La misericordia de Dios que llena la tierra, y que ahí está, y que va perfectamente unida con su bondad, porque esto que aquí nos dice el Señor, estas palabras, son una muestra de la bondad de Dios. Dios bendice al hombre con el sol que le da vida, Dios bendice al hombre con la lluvia que le da vida, aún al injusto, aún al malo. Como dice el Salmo 100 en el último versículo, porque Jehová, como dice, es bueno. ¿Y cómo continúa? Para siempre es su misericordia. ¿Nos damos cuenta la unión de la bondad y de la misericordia de Dios? Que alcanza en riqueza a todos. A unos que le piden, dame de tu misericordia, Señor. A otros que no se la piden, pero la misericordia de Dios busca al hombre y le asiste, porque la misericordia es así. Ahora, que Dios es justo y que al injusto, malo, que no cree en el Señor Jesús le va a condenar, eso sí. Dios es misericordioso y tiene misericordia en todo juicio, pero Dios es justo y al que no cree también le condenará. Estas palabras del Señor Jesús aquí, en el Sermón del Monte, no confunden nada. No establecen un concepto de la salvación universal o de que todo el mundo es bueno. No está diciendo esto aquí el Señor Jesús. Está estableciendo que hay uno que se salvará y otro que se condenará. Pero está diciendo que Dios es misericordioso con todos. Porque por todos el Señor Jesús murió, como dice la Escritura. Y Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Quiere que todos los hombres sean salvos y por todos Cristo murió. Por eso que Dios es misericordioso para con todos. Vemos pues que la misericordia de Dios alcanza a todos los hombres en el terreno de lo material. Y vemos que la tierra sigue produciendo, ¿verdad? Y que a pesar de las tropelías que los hombres hacemos y de cuestiones que vemos como cambio climático y otras cosas que se van dando, polución atmosférica, como estamos teniendo estos días en Barcelona, en Madrid y en otros lugares, a pesar de cómo el hombre se conduce, Dios tiene misericordia del hombre. Y la tierra sigue produciendo y sigue habiendo vida sobre la faz de la tierra. Pero esa misericordia alcanza al hombre no solamente en el orden de lo material, sino mucho más allá, en el orden de lo espiritual, que es lo más importante. Ahí Dios es rico en misericordia para con todos los hombres también. Y hay un versículo en las Lamentaciones, el libro de las Lamentaciones en el Antiguo Testamento, que es un libro
que Jeremías escribió, inspirado por el Señor, después de que Jerusalén ya había caído y había sido conquistada, tal como había sido profetizado por el Señor a través de sus profetas durante muchos siglos. Llegó el momento en que las profecías se cumplieron, Jerusalén fue tomada, y en el capítulo 3 del libro de las Lamentaciones y en el versículo 22 encontramos un texto muy conocido, muy querido por todos nosotros y que nos habla del carácter de Dios para con todos los hombres. Porque dice: es por la misericordia de Jehová que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Es verdad que había habido un castigo grande sobre Jerusalén, sobre Judá, anteriormente sobre Israel. Había habido un castigo grande. Se lo habían merecido, y Dios, que es justo, al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo, como dice la Escritura. Pero también es verdad, como nos dice aquí, que por la misericordia de Jehová, ellos en ese momento no fueron consumidos. Y es verdad, no fueron consumidos. Quedaron del pueblo. Y posteriormente la ciudad fue reedificada, como encontramos en los libros de Nehemías y en Esdras. Es por la misericordia de Dios que ellos no fueron consumidos. Pero este versículo es universal y es para todos, porque es por la misericordia de Dios que ninguno de nosotros somos consumidos cuando pecamos, por su misericordia. Y porque en su misericordia, ahora que somos hijos de Dios, cuando hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es nuestro mediador y nuestro intercesor. Y es por la misericordia de Dios que no somos consumidos, no porque nos merezcamos algo, porque ya seamos unos buenos cristianos, o porque hayamos crecido mucho, o porque llevemos muchos años en los caminos del Señor. Es por la misericordia del Señor que no somos consumidos, aún hoy. Y así fue en el principio también, así fue en Edén. Fue por la misericordia de Dios que Adán y Eva, cuando pecaron, no fueron consumidos. Porque Dios les podía haber consumido, les podía haber fulminado, o Dios no tiene poder para hacerlo. Pero Dios en su misericordia no les consumió. Sí que tuvieron un castigo grave, que aún arrastramos hoy, el del pecado y el de la muerte. Ellos pecaron y su castigo fue que morirían, y murieron espiritual y físicamente con los años, como nos ocurre a todos, que estamos muertos en delitos y pecados hasta que creemos en el Señor Jesús, y además un día morimos físicamente porque es consecuencia del pecado. Y eso es así. Pero Dios no les consumió. Y ahí hubo la esperanza, porque no consumiéndoles, les prometió que de ese linaje nacería el Salvador. De esa misericordia que no les consume viene la esperanza de un Redentor, que es el Señor Jesús. Y es por la misericordia de Dios que el hombre no es consumido y estamos todavía aquí. Pero no solo es que Dios no consumiera al hombre, es que es por la misericordia de Dios que Dios obra la obra de nuestra redención. Vemos que vamos dando pasos más allá. Primero, que por su misericordia no nos consume cuando pecamos. Además de que por su misericordia entrega a su Hijo amado para que podamos ser salvos de nuestra condenación y tener vida eterna. Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, el apóstol Pedro nos habla de esto, haciendo referencia a la misericordia. En el capítulo 1 y en el versículo 3 de Primera de Pedro, nos dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Está haciendo referencia al Señor Jesús y su obra en la cruz, porque nos está hablando de la regeneración en esperanza viva por la resurrección de los muertos del Señor Jesús. El Señor Jesús resucitó al tercer día porque había muerto en la cruz por cada uno de nosotros.
Y somos regenerados en esperanza viva porque el Señor derramó su sangre preciosa para limpiar nuestros pecados, ¿verdad? Y todo esto, toda esa obra de la cruz a nuestro favor, toda esa redención tan grande, nos dice que es según la grande misericordia de Dios. Dios nos ha tenido misericordia para no consumirnos. Dios nos ha tenido misericordia para darnos a su Hijo amado y que pueda limpiarnos de nuestros pecados. Pero ahora, consumada ya la obra de la cruz, derramada la sangre preciosa que limpia de todo pecado, hecha toda la obra que era necesaria para que tú y yo podamos ser salvos, ahora viene un paso en tu vida y en mi vida que también depende de la misericordia de Dios, como dependían los dos pasos anteriores. Y es que tú y yo y cada uno de nosotros necesitamos creer al Evangelio, ¿verdad? Porque la obra del Señor está hecha en la cruz, está cumplida, es perfecta, no hay nada que añadirle a esa obra. Todos los pecados allí fueron limpiados, vencidos y derrotados, y la muerte fue vencida cuando el Señor resucitó del sepulcro. Pero ahora es necesario que tú y yo nos apropiemos de esa salvación tan grande. Porque si el Señor hace la obra en la cruz, pero tú y yo no creemos al Evangelio, no tiene un efecto salvador en nuestras vidas, ¿verdad? Nos es necesario creer al Evangelio. Y para que tú y yo podamos creer al Evangelio, nos es imprescindible la misericordia de Dios. Y sin su misericordia, ni tú ni yo podemos creer. Vamos a ver en Romanos, en el capítulo 9, y ya estamos terminando, que no nos pasemos del tiempo, no nos queremos hacer largos, pero sí vamos a fijarnos en este aspecto por la importancia que tiene, porque este pasaje de Romanos 9 nos habla de un gran misterio, el misterio de los que son salvos y de los que no lo son. Romanos capítulo 9, los versículos del 13 al 18, fijémonos cómo nos dice la palabra del Señor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pues ¿qué diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Mas a Moisés dice, tendré misericordia del que tendré misericordia, y me compadeceré del que me compadeceré. Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice de Faraón, que para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi potencia, y que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que del que quiere tiene misericordia, y al que quiere endurece. Es un misterio este pasaje de la palabra del Señor, todo lo que aquí nos está diciendo. Y nos acogemos a las palabras que aquí el apóstol Pablo dice, a las que decimos amén identificándonos. Cuando leemos este pasaje, el apóstol dice, ¿qué hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y nosotros decimos, en ninguna manera. Hay los que se salvan y los que no. Nos dice el versículo 18, de manera que del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y Dios es justo en todos los casos. ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y en esa justicia de Dios nos dice que de unos, del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y nos dice el versículo 15, tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Está en manos de Dios todo esto, no en la nuestra. Porque el versículo 16 nos dice, así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No ha sido algo mío el que yo me haya salvado. No ha sido mío ni la capacidad de salvarme porque el Señor Jesús tuvo que morir por mí, ni el que yo haya creído al Evangelio ha sido una capacidad mía.
Ha sido una misericordia que Dios me ha tenido. No es del que quiere ni del que corre. No es del que se esfuerza ni el que dice yo seré, yo haré. No. Es de Dios que ha tenido misericordia de mí para que yo crea. Y entonces yo podría tener como un shock de decir, ¿y aquel que está a mi lado, Señor, por qué no? ¿Por qué tienes misericordia de mí? Yo no soy mejor que ninguno, pero en la justicia de Dios, Dios conoce el corazón de cada hombre y de cada mujer. Dios conoce cada corazón, lo más íntimo, lo más profundo. Y es en base a eso que está la justicia de Dios. Dios no es injusto, no hace nada porque sí, ni ha hecho un sorteo y han salido unas bolas para unos y otras bolas para otros. Dios no es así, no hace algo aleatorio. Los pares y los impares, unos y otros, el primero sí, el segundo no, el tercero sí, el cuarto no. No. En la justicia de Dios, Dios ve cada corazón, lo que hay en cada corazón. Y ahí, Dios, del que quiere, tiene misericordia, para que crea el Evangelio. Y al que quiere, endurece. Y al que endurece, no cree. Por eso que el hombre debe temer endurecer su corazón delante de Dios. Y los que hemos creído, dar gracias a Dios porque nos ha tenido misericordia para poder creer al Evangelio. Dios me ha tenido misericordia para que yo crea. Que no ha sido mío. No es del que quiere ni del que corre. No hay capacidad ninguna en nosotros. ¿O es que en algún aspecto de nuestra salvación podríamos podríamos gloriarnos en algo como que hubiera venido de nuestra capacidad? ¿Hay algo que venga de nosotros? ¿Aún el creer al Evangelio es una capacidad mía? No. Es Dios que me ha tenido misericordia y por su Evangelio ha tocado mi corazón. Y oremos para que el Evangelio toque los corazones de las gentes y no se endurezcan al Evangelio. Y Dios toque lo más íntimo, y Dios pueda ver ahí en lo más íntimo un corazón que se enternece, y entonces Dios le tenga misericordia y pueda creer. Y haya ese momento en que crea al Evangelio y se convierta al Señor. Y luego en el versículo 23, vamos ya muy rápidamente, dice, para hacer notorias las riquezas de su gloria, mostrólas para con los vasos de misericordia que Él ha preparado para gloria. Hermanos, todos los que hemos creído en el Señor como nuestro Salvador, la Escritura nos califica como vasos de misericordia. Somos vasos de misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de nosotros en todo y para todo, para que podamos ser salvos. Por eso nos define así. Nada de que gloriarte, nada de que gloriarme, nada, porque soy un vaso de misericordia, porque Dios ha tenido misericordia de mí, y por eso estoy aquí. Por eso puedo decir, he creído en el Señor Jesús, soy hijo de Dios, soy salvo, te quiero predicar este Evangelio, porque Dios me ha tenido misericordia por nada más. No porque yo sea nada, porque Dios ha tenido misericordia de mí. Y así es. Y en esto hemos de gozarnos, en que Dios nos tiene misericordia, hermanos, a todos nosotros. Y quería concluir con un versículo, pero lo vamos a dejar aquí porque ya el tiempo ha avanzado y se ha hecho tarde. Pero sí que quiero compartiros que este tema de la misericordia de Dios quisiera extenderlo un poquito más en otro momento, si Dios dispone. Porque hay una segunda parte en la que nos hablaremos de unos aspectos muy interesantes. Hoy nos hemos presentado cómo es Dios, la riqueza de la misericordia de Dios, y cómo esa riqueza, cómo Dios es rico, y cómo esa riqueza de la misericordia alcanza a todos los hombres en todas las formas, y nos ha alcanzado a nosotros especialmente con esta salvación tan grande. Pero ahora viene el momento en que Dios, a los que hemos creído en el Señor Jesús como nuestro Salvador, nos dice, sed misericordiosos. La misericordia de Dios en la vida práctica del Hijo de Dios. Y es un tema en el que nuestros corazones, si Dios dispone que lo podamos tener, habrán de ser tocados también, porque alcanza todas las áreas y en todas las cosas. Y nos ayuda para una vida adecuada
delante del Señor y entre nosotros, para un caminar cristiano juntos como conviene, en el carácter misericordioso de Dios en nuestros corazones. Pero esto lo dejamos para otro momento. Quedémonos ahora en el corazón con esta visión del Señor, con este carácter del Señor, y démosle gracias por sus misericordias, porque nunca decayeron, porque por ellas somos salvos y porque por ellas hemos llegado hasta aquí. El Señor os bendiga.